Ahora sí. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a iniciar con el examen físico regional dedicado al primer segmento, que es la cabeza. Como ustedes saben, como todo examen físico, recordar eh, las medidas que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de examinar un paciente, como ya habíamos hablado en Semiología 1, antes de avalancharnos sobre ese paciente para examinarlo. Bueno, pues tenemos que ver si tenemos las condiciones creadas. ¿Cuáles son esas condiciones? Un lugar que tenga un ambiente tranquilo, que no tenga, tratar de que no tenga ruidos externos si es posible, una buena iluminación. La iluminación, si es de fuente natural, bueno, pues mejor, pero en prácticamente casi todos los lugares vamos a tener a disposición una fuente de luz artificial que se asemeja a la natural. Pero esa fuente de luz debe de ser una fuente de luz buena, buena iluminación. Un ambiente bien aireado, crear un confort para el paciente para que se sienta en confianza, para ir creando esa relación médico-paciente o creando ese rapport, como le llaman en psicología. Y bueno, y tener entonces a mano los instrumentos que yo necesito para poder evaluar a este paciente, los instrumentos mínimos. Bien, una vez que ya yo haya providenciado todas esas consideraciones para examinar al paciente, entonces voy a proceder a examinarlo. Ese examen debe de ser ordenado. Bien, en el caso que estamos ahora por examen físico regional, ese orden es importante que se cumpla, ¿eh? Nosotros no podemos examinar al paciente o comenzar a examinarlo en un examen físico regional por los pies. O sea, nosotros no estamos a la inversa de la fuerza de la gravedad, no estamos de boca abajo y con los pies hacia arriba. Debemos llevar un orden lógico que sería comenzar por la cabeza, como la primera región del cuerpo, y después ir descendiendo a medida de que yo vaya avanzando en ese examen físico, ¿bien? En este caso, como nosotros vamos a evaluar primeramente la región de la cabeza y el cuello antes del tórax y el abdomen, bueno, pues entonces voy a comenzar por mi cabeza y después prosigo a realizar el examen físico del cuello. Pero bueno, como hoy nos vamos a dedicar a estudiar el examen físico de la cabeza, bueno, pues vamos entonces a explorar la cabeza. Bien, para este examen físico vamos a necesitar, vamos a emplear para utilizar en el paciente las técnicas básicas. En este caso, ¿cuál sería la semiotecnia? Bien, la semiotecnia sería inspección y palpación como las dos más utilizadas. En otras literaturas, en otras bibliografías, como por ejemplo en el Bare Califano, mencionan la percusión y mencionan también la auscultación. Pero bueno, en general, en cualquier bibliografía de semiología médica, la inspección y la palpación son las técnicas que van a ser las más utilizadas, ¿bien? En el caso de que nosotros tengamos que auxiliarnos de la percusión o de la auscultación para poder confirmar algún hallazgo físico que hayamos encontrado, bueno, pues entonces se realizaría, ¿bien? Y no se debería de omitir las mismas. Para el examen de la cabeza, nosotros vamos a dividirla, a su vez, en el examen del cráneo y en el examen de la cara.
vamos a comenzar con el examen físico del cráneo. Bien, antes de ya ir tocando el tema en particular, nosotros, como bien yo les decía, que cuando creamos ese ambiente para poder evaluar al paciente, necesitamos de los instrumentos necesarios. Bien, en este caso, el estetoscopio no nos falta, siempre nos va a acompañar a cualquier parte de lo que es el ámbito laboral que nosotros nos vamos a estar desempeñando. En este caso, el oftalmoscopio que ustedes están viendo en la diapositiva, no lo vamos a utilizar ahora de inmediato en este examen regional de la cara. Vamos a reservarlo para un examen físico especializado, ya cuando ustedes estén por el área de oftalmología, que ahí sí necesitan de este instrumento para poder explorar los campos del globo ocular. Bien, el otoscopio también es otro de los instrumentos que vamos a necesitar, vamos a tener a mano para poder realizar examen físico del oído, fundamentalmente de parte del oído externo de la trompa auditiva y del oído medio para poder examinar esa membrana timpánica. Bien, lámpara, linterna, que tenga una buena fuente de luz luminosa para realizar la transluminación de los senos paranasales, de también realizar el examen de la cavidad oral y también observar hasta la faringe. En este caso que estoy tocando cavidad oral y faringe, yo reservo ese espacio, ese lugar que hay en la cara, para cuando lleguemos a sistemas, o sea, al examen físico por sistema, específicamente sistema digestivo, ¿bien? Aclaro esto para que después no haya alguna confusión. Al igual que el bajalenguas, o sea, los depresores linguales, también lo voy a reservar para cuando llegue al sistema digestivo. Acuérdense que el sistema digestivo comienza por la primera estructura, que es la boca. Bien. El diapasón lo voy a reservar para cuando esté examinando o explorando el sistema nervioso, cuando específicamente estemos evaluando los pares craneales. O sea, nos sirve ese diapasón para poder realizar explorar la sensibilidad vibratoria y realizar las pruebas de Werner y de Rinner, que con eso estaríamos evaluando capacidad auditiva, estaríamos evaluando alguna disfunción orgánica. Bien, dicho esto y aclarado algunos puntos, pues entonces vamos a inspeccionar, vamos a evaluar cráneo. En el cráneo, nosotros tenemos que seguir algunos criterios para la evaluación. Estos mismos criterios que nosotros seguimos para la evaluación es lo que debemos dejar registrado en la historia clínica cuando hagamos el examen físico. Esto es uno de los puntos donde después de yo haber evaluado la primera tarea de ustedes, es lo que veo que tienen mayor dificultad. Por eso, voy a hacer ahora un paréntesis rápido. Decidí que mis materiales de lectura estuvieran protagonizados principalmente por el registro en la historia clínica de cada uno como estamos en el examen físico regional, de cada una de estas regiones del cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cerrando paréntesis, vamos a
inspeccionar en el cráneo posición, proporciones, qué forma presenta y simetría. A la hora de ir a la palpación, vamos a evaluar alguna depresión que constate en el cráneo, alguna protrusión que tenga, cómo están las consistencias óseas, si tiene la consistencia normal, que es dura, pétrea, o si es una consistencia blanda. El cuero cabelludo también evaluamos a la hora de la palpación. Registramos, constatamos si hay dolor o si hay algunas irregularidades. Y también evaluamos el estado de las suturas craneales. A la percusión, ¿qué es lo que vamos a explorar? Solamente vamos a explorar o vamos en búsqueda de dolor. Y a la auscultación, bueno, pues vamos en búsqueda de algún soplo arterial o algún soplo arteriovenoso, que devenga de patologías, como por ejemplo tumoraciones cerebrales, que estuviéramos sospechando. Bien, en la inspección, ¿qué vamos a evaluar? Habíamos dicho que evaluaríamos tamaño. El tamaño, bueno, tamaño lo describiríamos como tamaño normal. Puede ser un tamaño pequeño, que estaríamos hablando de la microcefalia, o puede tener un tamaño grande o estar aumentado, como en las macrocefalias, como se describiría. Macrocefalia es importante que debemos de tener en cuenta ante algunas patologías específicas. Sería la osteoitis deformante, la macrocefalia del acromegálico, la macrocefalia de el paciente que tiene raquitismo. Bien, proporcionalmente, o sea, hablando algunos datos con respecto al tamaño del cráneo, proporcionalmente la cabeza de un recién nacido, que son algunas fotografías que tenemos aquí en el slider, es, por supuesto, cuando el recién nacido nace, vemos que la cabeza es más grande que si evaluamos la cabeza de un niño o si evaluamos la cabeza con respecto a las proporciones del cuerpo de un adulto. Generalmente en el adulto, el volumen de la cabeza ocupa un 1/9 del volumen total del cuerpo, o sea, de todas las regiones del cuerpo. En el niño es un 40% y en el recién nacido debería de ser un 30%. En cuanto a la forma y proporciones que debe de tener el cráneo, bueno, pues tenemos el cráneo normocéfalo, que es el cráneo donde vamos a tener todas las proporciones equilibradas, que es el cráneo que va a presentar el normolíneo, si estamos hablando de biotipo. Tenemos el cráneo dolicocéfalo, que es el cráneo donde va a predominar el diámetro sagital sobre el diámetro transversal o cefálico, y es el tipo de cráneo que vamos a ver en el paciente longilíneo. Y estamos hablando del cráneo braquicefálico, donde el diámetro cefálico transversal va a predominar sobre el diámetro sagital, y es el típico, o sea, la forma típica que vamos a ver en el paciente brevilíneo. En cuanto a la simetría, debemos de evaluar los hemisferios que estén simétricos, tanto el izquierdo como el derecho, y prestar atención cuando veamos alguna asimetría, si es que esa asimetría se debe a alguna depresión que haya, o si esa asimetría puede deberse a alguna prominencia o protuberancia, o alguna masa o algún aumento de volumen que presente este paciente, que entonces
nos habla de un cráneo asimétrico. En cuanto a la forma normal, bien, la forma redondeada del cráneo. Algunas de las patologías también que nosotros podemos encontrarnos que nos puedan hablar de una deformidad o de una forma patológica, como por ejemplo la imagen que tenemos del cráneo en torre, denominado turricefalia. Podemos también encontrarnos con un cráneo cuboide, típico del cráneo del paciente que presenta raquitismo, o podemos estar frente a una craneosinostosis, que es aquel recién nacido que evalúa y que se le ha cerrado tempranamente las suturas del cráneo. Bien, y con respecto al cuero cabelludo, nosotros no podemos pasar por alto, mismo que hayamos tenido en cuenta en el examen general. Acuérdense que examinamos piel y anexos, y dentro de los anexos examinamos el pelo. En este caso, como estamos en la cabeza, nosotros no podemos ignorar el cuero cabelludo, por tanto, debemos también de explorarlo. En este caso, nosotros vamos a utilizar también, o sea, como técnica la inspección, vamos a ir en búsqueda de lesiones que pueden aparecer, de nódulos, de quistes. Si encontramos o si precisamos la existencia de los mismos, tenemos entonces que describir. ¿Cómo lo vamos a describir? Comentando la localización, comentando el tamaño que presentan esas lesiones, nódulos, quistes. Y importante también ver el estado higiénico del cuero cabelludo, si no hay presente alguna dermatosis, más frecuente la dermatitis seborreica, o en caso de que estemos examinando a un niño, ver entonces la presencia de las ectoparasitosis. Bien. Ya después que nosotros inspeccionamos, entonces vamos a proceder a la palpación. ¿Cómo vamos a realizar la palpación? Bien, con la cara palmar de los dedos, nosotros vamos a palpar comenzando desde la frente y llevando las manos hacia atrás, o más específicamente hacia la región occipital. Ahí nosotros que vamos a ir explorando, vamos a ir buscando si encontramos alguna protuberancia, si encontramos algún resplandecimiento de algún hueso del cráneo, como lo encontramos en la sífilis congénita, que estamos frente a una condición que se denomina craneomalacia, o si encontramos algunas tumefacciones, que son aumentos de volumen que están bien localizados, que si son congénitos, o sea, si estamos explorando recién nacido, entonces tenemos que pensar en una meningocele, en una meningoencefalocele o en una mielomeningocele. Si son algunos aumentos de volumen también congénitos, pensamos en un angioma, o algún aumento de volumen producto de un traumatismo en el trabajo de parto, entonces pensamos en un céfalohematoma. En cuanto a la percusión y auscultación del cráneo, acuérdense que no son técnicas que vamos a utilizar habitualmente, como la inspección y la palpación. Solamente
vamos a utilizarlo en los casos que nosotros encontremos algún hallazgo a la inspección, como por ejemplo un aumento de volumen, bien, o a la palpación que constatemos ese aumento de volumen y que hayamos buscado algunas otras características de ese aumento de volumen, entonces vamos a percutir para buscar sensibilidad, o sea, si hay dolor asociado a ese aumento de volumen, para nosotros sospechar entonces alguna neoplasia, o si ese dolor también puede ser un dolor superficial o un dolor profundo. Y después entonces acudir a la auscultación de ese aumento de volumen. Importante, todo aquel aumento de volumen que nosotros hayamos identificado previamente a la percusión, ya sea tanto a la inspección como a la palpación, no podemos dejar de percutir. Se lo resalté bien esto último que les acabo de decir. Bien, en cuanto a la ocultación, como habíamos dicho, que después de una previa percusión, nosotros vamos a realizar, acuérdense que no es una técnica de rutina, como bien les dije, ¿dónde o en qué lugares nosotros podemos ocultar? Bien, podemos hacerlo por encima de los globos oculares, o podemos hacerlo en las regiones temporales, como se conoce en la sienes. Vamos entonces a ir en búsqueda de algún soplo o algún murmullo que sintamos para poder entonces orientarnos en algunas de las condiciones que podían crear ese soplo murmullo, como placas ateroscleróticas de los vasos del cráneo, algunas fístulas arteriovenosas, algunas malformaciones vasculares o bien algunos aneurismas arteriales. Importante ante el interrogatorio que nosotros le hagamos al paciente previamente y que nos dé el dato de que padece de dolor de cabeza, de tiempo de evolución intenso, entonces no debemos de dejar de auscultar, ¿bien? Y después, como estudio complementario, sería interesante que se realizara una arteriografía cerebral. Bien. Explorado el cráneo, pasamos entonces al segundo segmento, que sería la cara. En la cara, ¿cuáles son los lugares específicos que nosotros vamos a explorar? Bueno, el macizo facial, que es la cara, propiamente dicha, las estructuras externas del ojo, fíjense cómo les coloco, estructuras externas, porque las estructuras internas nosotros estaríamos explorándolo en un escenario más especializado, en este caso el oftalmólogo, que es el que está capacitado para poder explorar esas estructuras externas del ojo. Puede ser también el neurólogo tiene en su formación también dentro de su programa está capacitado para realizar la fondoscopia fondo de ojo. Bien, vamos a analizar también o vamos a explorar nariz, senos paranasales, perinasales y el oído externo. Bien, ya el oído interno vamos a dejarlo para la parte especializada para los otorrinos laringólogos. Bien, y la estructura de la boca que yo les puse acá, vamos a reservarlo para el examen del sistema digestivo. Bien.
al igual que van a ver también en otras literaturas como el examen de en la cara de la glándula parótida y también el examen de la articulación temporomandibular. Esas dos últimas que les mencioné también los reservamos para el sistema digestivo. Bien, en la cara, nosotros qué vamos a utilizar, qué técnica vamos a utilizar. Utilizamos la inspección y utilizamos la palpación. ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar mientras estamos inspeccionando al paciente? Bien, la forma de la cara, el trofismo de los músculos, la simetría de los surcos de la frente, los surcos de la mejilla y la simetría de las comisuras labiales. En reposo, o sea, mientras el paciente no ejerza ningún movimiento o mímica de la cara, y después también lo evaluamos el paciente realizando, hablando, ¿no? Conversando o realizando algunos gestos o mímicas de la cara. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar tampoco de revisar el estado de la piel que recubre este segmento que estamos evaluando. Mismo que nosotros hayamos, o repito, realizado el examen general, como habíamos visto ya, que se evalúa la piel. Entonces nosotros aquí en esta región, en este segmento del cuerpo, vamos también a darle una pincelada, ¿bien? Y en la palpación, bueno, vamos a buscar algún dolor, o sea, alguna zona que despierte dolor o alguna tumoración, ¿bien? Bien, con respecto a las estructuras externas del ojo, nosotros vamos a realizar la inspección, que vamos a inspeccionar en las estructuras externas del ojo. Bien, el aparato lagrimal, que está compuesto por la glándula lagrimal, por el saco lagrimal, por la punta y, bueno, pues por las lágrimas, ¿bien? Las conjuntivas, evaluamos las conjuntivas palpebral, superior e inferior, y evaluamos la conjuntiva vulvar. Después pasamos a un recorrido por la esclera, por la córnea, por el iris, por las pupilas, siempre evaluando la forma de las mismas, el tamaño, el color. Con respecto a los reflejos pupilares y también a los reflejos luminosos, ahí utilizaríamos esa linterna que habíamos dicho como instrumento para poder ver la reacción de las pupilas ante esas fuentes luminosas, si se contraen, si se dilatan. Y bueno, los movimientos, también evaluamos los movimientos oculares, ¿eh? Y por último, que a veces pasamos por alto, y también es importante, los anexos de estas estructuras, que son las cejas, párpados y pestañas, que ante alguna alteración de las mismas nos pudieran estar o pudieran ser reflejos de algunas patologías importantes, ¿eh? Bien, ¿cómo evaluamos el aparato lagrimal? Bien, después de la inspección, utilizaríamos entonces la técnica palpatoria con el pulpejo del dedo pulgar. Vamos a ir al ángulo interno del ojo. Vamos a hacer una ligera presión del mismo con el pulgar y vamos a descubrir lo que sería en este caso la punta que corresponde al aparato lagrimal. No debe de ser dolorosa esta maniobra, bien, y no debemos de constatar ningún aumento de volumen. De ser así, o sea, de encontrar algún aumento de volumen o de que esto sea doloroso, entonces
estaríamos ante una obstrucción de este aparato lagrimal. Y otro signo también que pudiéramos encontrar es el lagrimeo, que se le dice epífora. Con respecto a las conjuntivas, bueno, las conjuntivas, la palpebral o las palpebrales, el color de la mucosa es un color rosado. En algunas, dependiendo también de la raza, en algunos individuos que estuviéramos examinando de la raza negra, vamos a ver una coloración un poco más amarillenta. Con respecto a las conjuntivas vulvares, es es transparente y ambas son húmedas, o sea que nosotros tenemos que a la hora de la inspección también ver la humedad del globo ocular. Ya después las iris, pupilas, bueno, pues la forma es redondeada, el color, bueno, depende, negro, azul, verde, bien. Con respecto a lo que nos faltaría en la parte del ojo, de la ceja, las pestañas, del globo ocular y los párpados, que también son importantes. Debemos de evaluar en el caso del globo ocular la forma, la simetría. La forma del globo ocular varía de redondo a ovalado. Acuérdense también de las razas, de las etnias, como por ejemplo, citamos la forma del ojo que difiere de la forma redondeada y ovalada de los asiáticos. Con los párpados tenemos que evaluar el cierre completo de los mismos. Cuando le pidamos al paciente que cierre los ojos, debe de cubrir completamente el globo ocular. Y bueno, ya después el color de la esclera, que es blanca, y después las conjuntivas palpebrales. La inferior, nosotros también vamos con el pulpejo de los dedos y les realizamos una ligera aversión hacia afuera y ahí podemos evaluar la coloración. Y con la conjuntiva palpebral superior, ahí sí tenemos que realizar una técnica sencilla. Podemos auxiliarnos de un aplicador que tiene en la punta un pedacito de algodón. Nosotros traccionamos gentilmente el párpado superior hacia afuera, colocamos el aplicador, realizamos una ligera presión y entonces el borde libre del párpado lo llevaríamos hacia arriba. Y ahí también ya realizando esta maniobra, entonces estamos evaluando la conjuntiva palpebral superior. Le causa una molestia ligera al paciente en esa maniobra. Bien, con respecto a los globos oculares en cuanto a lo que habíamos evaluado de las posiciones, de la simetría, bueno, pues pudiéramos encontrarnos con algunas dificultades, como por ejemplo hipertelorismo, que es la separación excesiva de ambos globos oculares. Pudiéramos encontrarnos con la protrusión de estos globos oculares un poco por fuera de la órbita, que es el llamado enoftalmo. Pudiéramos encontrarnos también con la retracción de los globos oculares dentro de la órbita, que es el llamado enoftalmo.
A la hora de evaluar los movimientos de los globos oculares, le pedimos al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia los extremos laterales y pudiéramos entonces encontrar algunos movimientos involuntarios que se denominan nistagmos, que en el caso de ser patológico nos estarían hablando de algunas lesiones en el cerebelo, algunas lesiones vestibulares o algunas lesiones en el tallo cerebral. El párpado, como bien yo les decía, debe de, una vez descubierto, abierto, el globo ocular, debe de cubrir normalmente una cuarta parte de la córnea. Estaríamos entonces frente a algunas de las condiciones, como por ejemplo ptosis palpebral, cuando vemos retracción del mismo, o sea que no puede abrirse completamente. Estaríamos ante una parálisis del tercer par craneal que luego llevaría la misma a un lagoftalmos, que sería un aumento en cuanto a la apertura palpebral, y ahí también estaría lesionado el séptimo par. Estaríamos también evaluando los párpados, como bien están en estas fotografías, el ectropion, que hablaríamos de él cuando vemos el borde libre de los párpados que están hacia afuera, y el entropion, que sería esta imagen que estoy señalando, cuando el borde libre, en este caso del párpado inferior, las pestañas tienen una dirección hacia adentro del globo ocular. Casi siempre en estos pacientes que tienen esta condición de entropion, las pestañas van lesionando y pueden aparecer úlceras, lesiones ya más severas, corneales. En cuanto a las pupilas, debemos de examinar, debemos de evaluar tamaño de las mismas, la forma, color y forma del iris, el tamaño de la pupila cuando están aumentadas. Entonces estamos hablando de una midriasis, y cuando están disminuidas hablamos de una miosis. La forma de las pupilas son isocóricas, o sea, tienen que ser las dos, tener las mismas, la misma forma, redondeadas. En algunas ocasiones podemos encontrar anisocoria o discoria. La anisocoria se habla cuando una de las dos pupilas, la derecha o la izquierda, está normal y la otra entonces está miótica o midriática. Cuando hablamos de las pupilas isocóricas es que ambas o están mióticas o ambas están midriáticas. Recordar también que el diámetro circular de la pupila es un diámetro simétrico que mide aproximadamente de 2 a 4 milímetros, que ante algunas condiciones, como por ejemplo, fuera de una fuente de luz, o sea, en la oscuridad, el diámetro, por supuesto, va a aumentar, bien, y una vez que estén frente a una luz, el diámetro disminuye. O de lo contrario, si estuviéramos observando un objeto cercano o un objeto lejano. El iris, bueno, evaluamos fundamentalmente el color del iris y la forma. La forma, que también debe de ser simétrica, los bordes redondeados. Bien, una vez ya examinado ambos ojos, pasamos entonces a la nariz.
Vamos también a utilizar técnica básica como la inspección, que nosotros vamos a tener en cuenta para el examen de la nariz. Bueno, pues su aspecto, la forma que presenta, el tamaño de la misma, si hay algunas lesiones, algunas deformidades. Evaluamos la permeabilidad de las fosas nasales y después entonces, por último, evaluamos las estructuras internas. ¿Qué evaluamos de las estructuras internas? Bien, el vestíbulo nasal, el septum y los cornetes. Bien, evaluamos fundamentalmente cuáles cornetes. Bueno, el cornete medio y el cornete anterior. Bien. Aquí estamos observando una de las deformidades que podemos encontrarnos a la hora de la inspección de la nariz, que se denomina deformidad en silla de montar, que es una de las características que acompaña a la sífilis congénita. En cuanto a la permeabilidad de las fosas nasales, ¿cómo vamos a evaluarla? Bien, le pedimos al paciente que se obstruya uno de los dos lados de las fosas nasales y que previamente, o sea, antes de que se obstruya uno de los lados de las fosas nasales, le pedimos que inspire aire y después de obstruido una de las dos fosas, entonces le pedimos que trate de expulsar ese aire. Y después lo hacemos, evaluamos la fosa nasal contralateral. En el caso de evaluar las estructuras internas, examinamos de esta forma que aparece en la fotografía que les coloqué, que estoy señalando. El paciente con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. Nosotros elevamos y presionamos gentilmente la punta de la nariz hacia arriba y con una fuente de luz luminosa, con una linterna, vamos a explorar el vestíbulo de ambas fosas nasales, que debe de tener una coloración, o sea, la mucosa que lo recubre debe de tener una coloración rosado, debe de ser húmedo, recordando, acuérdense las funciones que presenta la cavidad nasal. El septum, evaluamos el septum, si está recto. A veces observamos alguna desviación del septum, pero es muy pequeña. Y esa desviación, por supuesto, no trae consigo problemas como las grandes desviaciones de los tabiques. Y después, bueno, de los cornetes evaluamos si están aumentados de tamaño, si presentan algún pólipo, que la presencia de los pólipos observamos que los recubre una mucosa de color grisáceo. Bien. De los senos paranasales, nosotros utilizamos entonces como técnica básica para evaluarlo la palpación, igual que como hemos palpado hasta ahora las estructuras que hemos analizado, igual lo hacemos con los senos perinasales, con las puntas de los dedos, o sea, con la cara palmar de los dedos, fundamentalmente pulgares. Vamos a ejercer presión sobre fundamentalmente el seno maxilar y el seno frontal. El seno maxilar, bueno, pues realizamos presiones sobre los huesos maxilares y para evaluar el seno frontal realizamos presión sobre la porción interna de las cejas, ¿no? Esta evaluación no debe de resultar dolorosa para el paciente, puesto que los senos paranasales no deben de estar ocupados por nada a excepción de aire. Bien, si estas maniobras resultan
dolorosas, que es lo que nosotros vamos a explorar, o sea, vamos a ir en búsqueda de sensibilidad. Entonces, inferimos que hay alguna inflamación o la presencia de sinusitis. Si hay dolor, entonces nosotros pasamos a la otra maniobra, que es la transiluminación de los senos. Para realizar esta maniobra es importante y necesario que estemos en un ambiente bien oscuro y con una linterna, bueno, pues iluminamos los mismos lugares en los cuales realizamos la palpación. Bien. Bien, una vez ya examinado nariz y senos perinasales, bueno, pues pasamos entonces al oído. En el oído que nosotros vamos a buscar con la inspección. Bien, vamos a evaluar el pabellón auricular, evaluamos forma, evaluamos tamaño, o sea, ambas orejas deben de ser iguales, tener las formas iguales, iguales en cuanto también a tamaño, y ahí estamos también evaluando simetría. Evaluamos también posición, que en otras palabras sería implantación de las orejas. ¿Cómo evaluamos la posición o implantación de las orejas? Trazamos una línea imaginaria que va desde el canto externo del ojo y lo llevamos esa línea imaginaria hasta el occipucio. Esa línea debe de, a la hora de su trazado, debe de tener o debe de pasar por encima del extremo superior de la oreja. Bien. El nivel de inserción, o sea, normal, cuando tenemos una implantación normal, pero puede ser un nivel de inserción baja, como es esta fotografía que tenemos, que estoy señalando. El nivel de inserción bajo lo vemos en pacientes que portan síndrome de Down. También evaluamos la piel que recubre las orejas, que no tenga lesiones presentes, que no haya cicatrices, que no tenga la presencia de quistes o algún cambio en cuanto a la coloración. ¿Qué más evaluamos en el oído? Bueno, pues evaluamos también la membrana timpánica, pero ya eso lo evaluamos como punto final, ¿bien? A la hora de utilizar el otoscopio. Bien, en cuanto a las orejas, como bien yo les decía, aquí tenemos dos fotografías donde nosotros podemos apreciar la forma, podemos apreciar también el tamaño. El tamaño puede ser normal o puede ser tamaño disminuido, tamaño pequeño, que estamos hablando de hipoplasias. En cuanto a la forma, bueno, pues hay algunas deformidades congénitas que tienden a que la forma sea fuera de lo normal, y por tanto entonces hay que describir en el registro del examen, hay que describir esos hallazgos. La deformidad puede ser una deformidad en coliflor, como es la primera imagen que tenemos, puede ser una deformidad en copa. Podemos encontrarnos también con una ausencia, o sea, agenesia de las orejas, o que las orejas sean pequeñas, como yo le dije, que en el caso de las hipoplasias. Podemos también encontrarnos con agenesias del trago, que es esta parte de aquí que estoy señalando, y también es importante describirlo. Después de la oreja pasamos en un orden al conducto auditivo externo. Del conducto auditivo externo, ¿qué evaluamos? Evaluamos permeabilidad del conducto,
evaluamos si hay algún tipo de secreción que no sea el cerumen. Del cerumen evaluamos la coloración. Debe de ser una cerumen recién formado, coloración amarilla, cerumen ya que lleva tiempo, ya adopta una coloración marrón. Debemos evaluar si no hay algún tipo de inflamación en el conducto auditivo externo que nos hable de alguna otitis externa, otitis media. Bien, el conducto auditivo externo, después de inspeccionado, voy a pasar a explorar. ¿Cómo lo voy a explorar? Bueno, pues llevando la oreja para poder rectificar el conducto auditivo externo y poder introducir sin dificultad el otoscopio. Si estoy frente a un pediátrico, un paciente pediátrico, bueno, pues entonces se alaría la oreja hacia atrás y hacia abajo. Después entonces colocamos el otoscopio. Importantes antes de introducir otoscopio tenemos a la hora de la inspección, tenemos que ver que ese conducto auditivo no presente ninguna infección de la piel y de los anexos que la cubren. En el caso de que presente alguna infección, bueno, pues empezaríamos la evaluación por el conducto auditivo sano y después terminaríamos en el conducto auditivo enfermo, porque de nosotros realizarlo a la inversa, entonces estaríamos infectando el oído sano. Son detalles importantes que hay que tener en consideración. Bueno, una vez colocado el otoscopio, pues vamos a visualizar la membrana timpánica o el tímpano. Vamos a ver la forma, tenemos que evaluar la superficie. Es una superficie brillante, lisa, blanca, nacarada. Y por último se evalúa la movilidad de la membrana timpánica. Ante algunas de las dificultades de que encontremos en cuanto al movimiento o a la vibración de la misma o a un cambio de coloración, tendremos que pensar en una otitis, ya sea del oído medio. Y de encontrar algún hallazgo importante en el examen del conducto auditivo externo, bueno, pues también se describe en la historia clínica, al igual que describimos los hallazgos que encontramos a la hora de realizar el examen físico de las mamas, que lo hacemos por cuadrantes en un sentido de las agujas de un reloj. En el caso también de que el conducto presente alguna secreción, bueno, pues se describe la cantidad, si es escasa, si es moderada, si es abundante, las características que presenta esa secreción, si es serosa, si es purulenta, si es sanguinolenta, ¿bien? Esas secreciones nos hablan también, como se describe, otorrea, ¿bien? O otorraquia. Bien, y como yo les decía, con respecto a la membrana timpánica, se describe la integridad, se describe el color, se describe si es brillante o opaco. Y importante también comparar una membrana timpánica con la otra membrana timpánica que corresponde al otro oído, que hay que examinarlo. Acuérdense que todos los órganos que sean órganos pares, hay que examinar los dos, ¿bien? Y comparar uno
con otro. Bien, y por último, en la región del oído, se evalúa, es importante también evaluar la región del mastoide. Ahí, ¿cómo evaluaríamos la región del mastoide? Que ya es en la parte posterior del pabellón auricular. Bueno, pues usaríamos la técnica de la palpación, así como muestra la figura que les presento en el slider con el pulpejo, con la cara palmar de los dedos. Voy a ir buscando sensibilidad, buscando aumento de volumen. Realizo una ligera presión, bien, en la región mastoidea, que cuando realizamos la presión no debe de existir sensibilidad en el paciente, o sea que no debe de resultar dolorosa, porque en caso de que resulte dolorosa estamos frente a una mastoiditis, bien, o a una infección del oído interno. Bueno, y cerrando un poco, haciendo un resumen de lo que es el método de la palpación, después que realizamos la inspección de la cabeza, tanto de los segmentos del cráneo como de la cara, en la palpación, acuérdense que no debemos de dejar en el caso del globo ocular, después de la inspección, vamos a ir a la palpación buscando conocer la tensión del globo ocular. A la hora de nosotros encontrar un globo ocular de consistencia blanda, entonces estamos frente a una hipotensión del mismo que nos habla a favor de una deshidratación. En el caso de encontrar una consistencia dura, pétrea del globo ocular, estamos frente a una hipertensión ocular y que nos habla a favor de un glaucoma y que tendríamos entonces que utilizar la toma de la presión ocular por el tensiómetro para poder confirmar la misma. Debemos también de palpar la arteria temporal, buscar también los puntos dolorosos, como bien yo les había hablado, los puntos sinusales, los puntos otíticos, como por ejemplo la oreja, a la hora de la tracción de la oreja, también traccionar el trago en búsqueda también de sensibilidad y por último la región mastoidea. Bien, con esto cerraríamos el examen físico regional de la cabeza y posterior al examen de la cabeza, entonces iríamos a la evaluación del cuello. Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí?